Bien, estamos con la habilidad 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entrando a el tema de las homotecias, que son semejanzas. Tenemos acá un ejercicio introductorio. Estos son dos triángulos homotéticos, es una homotecia. Y vamos a comprobar que los ángulos homólogos son congruentes. ¿Cuáles son los homólogos? Bueno, tendríamos que estos son homólogos, estos son homólogos y estos son homólogos. Entonces, tengo que comprobar que los ángulos homólogos son congruentes. Voy primero a comprobar el ángulo C. Ahí tenemos el ángulo C. Voy a hacerle un giro a esto. Y vean que eso coincide con el ángulo C'. Entonces, vemos que el ángulo C es congruente con el ángulo C', es decir, tienen la misma medida. Procedo igual con el ángulo A. Ahora voy a recortar esa medida que saqué. Esta es la medida del ángulo A. Voy a recortar para poder pegarlo y tener acceso a darle vuelta. Y vemos que precisamente el ángulo A coincide con el ángulo A'. Habíamos visto entonces que el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo C' y el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo A'. Aquí se nota, voy a ponerlo acá, este es A', C', ahí se nota pero poco, este es B' y este es B, A y C. Y por supuesto que este ángulo de acá es una esquina cuadrada y este también, entonces son congruentes. Es decir, los ángulos homólogos o correspondientes son congruentes. Luego, tenemos que ver que los lados homólogos son proporcionales. Bien, este es A, C, B, B', C', A'. Vean que este lado mide 1, 2, 3, 4. Mide 4. Este otro mide 3. Este mide, aquí tiene un medio, 1, 2, 3, 4, 5. Y otro medio son 5 y 2 medios son 6. Y vemos, este cateto vertical, A', B', tiene 1, 2, 3, 4 y medio. Ahora, los correspondientes son AB con A', B'. Entonces, AB vale 3 y A', B' vale 4,5. Resulta que si dividimos 4,5 entre 3, nos da 1,5. Esa es la razón de esta, o sea, la proporcionalidad, la constante de proporcionalidad. Acá
dividimos 6 entre 4 y también nos da 1,5. Entonces, eso significa que los lados homólogos son proporcionales porque dan el mismo resultado la división entre ellos. Ok, borro. Y tenemos aquí homotesis que son semejanzas. Entonces, sea esta relación, ¿qué es esto? Bueno, una relación de puntos. El punto A, bueno, en realidad de vértices, ¿ve? Vértices que son, puntos que son vértices. A, el ángulo A va a corresponder con el ángulo A'. El del centro va a corresponder con el del centro y el último va a corresponder con el último. Y dice que esos triángulos van a ser homotéticos, es decir, hay una homotesia ahí. Dice que los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Cuáles son los correspondientes? Los homólogos. Entonces significa que este ángulo es igual a este ángulo. Veamos acá algo. Tenemos este triángulo, lo voy a duplicar. Ahí está duplicadito. Vean. El ángulo B y B' son iguales. A y A' son iguales. C y C' son iguales. Esto lo que difiere es uno del otro en tamaño, pero la forma es la misma. Entonces, los ángulos correspondientes son iguales, entonces esa es a esa homotesia se le llama una semejanza. La semejanza simbólicamente se escribe de esta manera. ¿Y qué quiere decir que hay una semejanza? Lo siguiente. Que haya una semejanza significa que los ángulos homólogos son congruentes, es decir, que B y B' miden lo mismo. Que A y A' miden lo mismo. Que C y C' miden lo mismo. Pero además de eso también si dividimos, por ejemplo, en esto, como está acomodado aquí, le voy a variar este orden que está aquí, pero es el mismo, no importa. Primero y segundo del triángulo ABC, o sea, el segmento AB, lo divido entre este segmento y eso me tiene que dar lo mismo que el segmento BC dividido entre el segmento B'C'. Y eso tiene que dar lo mismo que luego ahora el segmento con extremos en el primero y el último, es decir, AC va a ser igual al segmento A'C', que es esto mismo que tenemos aquí, pero en inverso. Luego entonces, tenemos el primer teorema de semejanza. ¿Qué es un teorema de semejanza? Es una regla por la cual puedo establecer que dos triángulos son semejantes. En este caso es el de ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué significa? Que si un triángulo tiene sus ángulos iguales a los ángulos, de otro triángulo, ¿ven? Si son iguales, entonces los triángulos son semejantes.
obviamente los ángulos en un acomodo respectivo, ¿verdad? O sea, aquí sería semejante el triángulo ABC y tenemos que poner A', que es el que le corresponde a A de primero. En el centro iría B', que es el que le corresponde a B, que está en el centro aquí. Y luego C', que es el que le corresponde a C, está aquí de último, aquí está de último. Los triángulos serían semejantes. Luego, tenemos acá este ejercicio. Tenemos que calcular AC y AB. Tenemos que el ángulo A es congruente con el D, el C es congruente con el E y el B con el F. O sea, que podemos decir que el triángulo ABC, vean que A es igual a D, entonces se corresponden. C es congruente con E, entonces se corresponden. Y B es congruente con F, entonces se corresponden. Y C corresponde con E. Si eso se corresponden, significa que los ángulos son iguales, pero aquí no hay ángulos. Entonces no me interesa ese dato, solo para establecer la semejanza. Pero AB lo voy a poner sobre DF, que es el primero y segundo sobre primero y segundo del otro. Segundo y tercero sería BC sobre segundo y tercero del otro. Y primero y último, que es AC, sobre DE. Luego entonces viene el cambio de las medidas de los segmentos por sus valores dados. Es decir, las variables por los valores. AB es una pregunta, o sea, no sé cuánto vale AB. Entonces, DF, ¿dónde está? DF vale 200. BC vale, BC lo mismo que CB, 483. Luego, FE, aquí está, 210. Y AC es una pregunta, no va a aparecer. DE lo mismo que ED, que es 190. Listo. Ahí estamos ya preparados para resolver el ejercicio. Entonces, de ahí establecemos lo siguiente. Agarro AB sobre 200 igual a 483 sobre 210. Necesito tener, esta es una ecuación y necesita por lo tanto tener una fracción que tenga solo números. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de AB? El valor de AB va a ser 200 por 483 entre, bueno, puede ser dividido así o puede ser dividido con fracción, quizás se ve más elegante, entre 210 que queda abajo, es decir, los números que quedan en diagonal se multiplican y el que queda en diagonal con la letra divide. Entonces sería la multiplicación de 200 por 483 y todo eso dividido entre 210. Nos da que AB vale 460.
Continuando, tendríamos a la última ecuación, que sería 483 sobre 210 igual a AC sobre 190. De nuevo AC va a ser igual a 483 por 190 dividido entre 210. Entonces sería 483 por 190 y todo eso dividido entre 210. Y nos da AC 437. Y nada más faltan dar las medidas. O sea, la respuesta que podríamos poner aquí los milímetros y ya queda respondido. Bueno, tenemos este ejemplo listo. Tenemos el ejemplo 9, donde tenemos acá que el ángulo A vale 30. El ángulo B' vale 50. Pero B' es lo mismo que B. Entonces, 30 y 50, ahí llevamos 80. ¿Cuánto mide el ángulo C? Pues la medida del ángulo C va a ser igual a 180 menos 80. Es decir, la medida del ángulo C es 100 grados. Pero lo mismo que mide C va a medir C'. A vimos que vale 30 y B vimos que vale 50 grados. Entonces este es 100 y sabemos que ellos, los tres ángulos, tienen que sumar 180. Ahora tenemos la semejanza lado, lado, lado. Digo, lado, ángulo, lado, perdón, el teorema. Este se da cuando los lados, estos son proporcionales a estos y el ángulo del centro es igual, el ángulo comprendido. Vea que aquí 4 entre 2 es 2 y eso da, y 3 entre 1,5 también es 2. O sea que los lados son proporcionales y el ángulo del centro es de 90. Entonces escribimos la semejanza. ¿Qué significa esa semejanza? O sea, ¿qué es eso? Bueno, que el triángulo ABC es semejante con él y lo hacemos por ángulos. A le corresponde a A', B le corresponde a B' y C le corresponde a C'. Bien. Tenemos acá esto que es, bueno, aquí podemos ver que este ángulo vale 71,57 y este vale 71,57. O sea que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces son iguales. Ya que voy a borrarle el numerito, le voy a dejar nada más la simbología de iguales. Iguales es con esta rayita. Congruentes, estos son congruentes, tienen la misma medida. Pero este sería correspondiente con este si es que son congruentes o semejantes, y este con este. Vea que si dividimos 4,74 entre 3,16 .
1,5. Y 4,5 dividido entre 3 también nos da 1,5. O sea, los lados son proporcionales, significa que da lo mismo la división entre los correspondientes y el ángulo, o sea, lado, ángulo, lado, es como un sándwich. Es como un sándwich, tiene que coincidir con lado, ángulo, lado, en que los ángulos van a ser iguales y los lados proporcionales. Bien, borro. Y tenemos el teorema de semejanza lado, 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 que significa que los lados son proporcionales. ¿Qué es eso? Bueno, vean que 5,84 lo vamos a dividir entre 2,92. Entonces, 5,84 entre 2,92, eso me da 2. Luego, 4 entre 2, eso me da 2, por supuesto. Luego, 2,86 dividido entre 1,43, por supuesto que me da 2. Entonces esos triángulos son semejantes porque sus lados son proporcionales. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, por ser semejantes, va a cumplir los teoremas de semejanza, todas las propiedades. Entonces ven que los ángulos correspondientes van a ser iguales. Eso es una consecuencia de ser semejantes. Y ahí habría que acomodarlo por ángulo, claro. A con A, B' con B', B' con B' y C con C'. Determinar si estos son semejantes. ¿Cómo seríamos? Ya dividiendo, entonces. Dividimos 3,68 entre 1,84. 3,68 entre 1,84. Eso me da 2. Excelente. 4,33 entre 2,16. 4,33 entre 2,16. 2,0046 ya no son semejantes porque no está dando lo mismo. Aunque 2,14 entre 1,07 también da 2, hay uno que no cumple, o sea que no son semejantes. Entonces, a la pregunta, ¿son semejantes? No, no son semejantes. Ahora, justificar que estos triángulos son congruentes. Bueno, primero, esto significa que el segmento AB es paralelo con el segmento CD. Y si son paralelos, se cumple aquello que habíamos visto en séptimo, que yo le llamo ángulos en Z para recordarlo de alguna manera. Y me dice que en una Z estas esquinas van a ser iguales. O sea, los triángulos son semejantes. Este va a ser igual a este. O sea, los ángulos son congruentes. Este ángulo, los ángulos son congruentes. Este ángulo va a medir lo mismo que este. Entonces, aquí tenemos que este ángulo y este tienen la misma medida. Este ángulo y este tienen la misma medida porque son en Z. No es que ese sea el nombre oficial, es que yo les digo así para efectos de recordarlo. Y otra cosa que se ve en séptimo es que cuando dos líneas opuestas se intersecan, este ángulo es igual a este, es decir, los opuestos son iguales, se llama opuesto por el vértice. Entonces, tengo ahí que el triángulo ABCD
BE es semejante con el triángulo. Vean que A coincide con D. Vean que B coincide con C. Y vean que E coincide con E mismo. Esos triángulos son semejantes por el teorema ángulo, ángulo, ángulo. Listo. Y tendríamos la práctica que la voy a hacer bueno, voy a hacerla de una vez aunque quede un video larguillo, voy a hacerla de una vez para no tener que poner un montón de videos. Que estos triángulos sean semejantes implica que AB dividido entre PM va a ser igual a BC dividido entre MR, y eso va a ser igual a AC dividido entre PR. Entonces, AB vale 6, PM, hay que calcular PM, no lo vamos a tener, por supuesto. BC vale 15 y MR vale 10. No se da más información sobre esto, significa que simplemente no lo escribo más porque no están involucrados en la resolución de esto. Entonces PM va a ser igual a 6 por 10 dividido entre 15. Entonces 6 por 10 dividido entre 15 nos va a dar 4, o sea que PM es igual a 4 centímetros. Listo. Continuando, vemos que los triángulos son semejantes. Aquí dice, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente que el ángulo A es congruente con el ángulo O. Entonces, el ángulo B es congruente con el ángulo M. Ángulo M. Y el ángulo C es congruente con el ángulo N. Por lo tanto, bueno, voy a hacer un abuso. No, mejor no lo hago. Voy a ponerle ahí a la par algo, pero... Entonces aquí en conclusión de la primera parte, el ángulo O, la medida del ángulo O también es 38. El ángulo B hay que sacarlo y el ángulo N vale 87. O sea, esto aquí es 87. Entonces, la medida del ángulo C es 87. Aquí me interesa más bien dejar el ángulo, la medida del ángulo A es 38. 38 más 87, ahí llevamos 125 entre estos dos. Entonces, a 180 le quito 125, me va a dar 55 grados, que es lo que me dirían estos dos ángulos de aquí, cada uno. O sea, la medida del ángulo B es 55. Entonces la respuesta es que la medida del ángulo B vale 5, no, B es aquí. La medida del ángulo B es 55 grados. Listo. Continuando, tenemos acá que estos triángulos son semejantes. De ahí puedo establecer entonces que AB sobre OP es igual a BC sobre PV
y eso va a ser igual a AC sobre OV. ¿Y cuál es la información que tenemos? Bueno, tenemos que AB es, no dice, OP tampoco dice, como que AB y OP quedaron fuera, no viene la medida de ellos, no los pongo. BC vale 16, PV hay que calcularlo, AC vale 20 y OV vale 15. Entonces, PV es 16 por 15 dividido entre 20. O sea que PV es 16 por 15 entre 20, 12. Esa es la respuesta. Respuesta, PV es igual a 12 centímetros. Listo. Continuando, la 3. Igual tenemos la semejanza ahí ya establecida. Entonces, a partir de eso podemos aplicar que DE sobre MA es lo mismo que EP sobre AT, y eso sería lo mismo que DP sobre MT. ¿Qué información tenemos? Bueno, que EP vale, MA no se ofrece nada de información, de nada, ya quedó esto fuera. O sea, esta se escribió pero no se va a necesitar. Entonces, EP vale 18, AT vale 25, MT vale 21 y DP es lo que voy a encontrar. Entonces, DP es igual a 18 por 21 entre 25. Y resulta que 18 por 21 entre 25 es 's. Bueno, puede darse en decimal. En decimal, y si fuera en fracción sería 378 sobre 25. Son respuestas dependiendo de cuál esté, digamos, si esto fuera un examen de marca con X, no pueden vender las dos, una de las dos. Y ahí daríamos la respuesta colocándole simplemente centímetros al valor ese que tenemos. Tenemos acá, de nuevo, ya se establece que los triángulos son semejantes. Si son semejantes, aplico la teoría que dice que IL sobre PR es lo mismo que LM sobre RS, y esto sería lo mismo que IM sobre PS. Tenemos que IL vale 8, PR vale 14, LM, no viene información sobre estos entonces quedan que no se usan simplemente. IM es lo que hay que averiguar y PS vale 12. Entonces, IM es igual a 8 por 12 sobre 14. Vean aquí, aprovechemos para ver que esto tiene mitad 7 y mitad 6. Entonces, podría llegar a la conclusión rápida que IM es igual a 6 por 8, es decir, 48 sobre 7 centímetros. No vamos a cortar decimales aquí. No vamos a cortar decimales. Vamos a dejarlo así. Siguiente. Tenemos que se establece aquí una semejanza. Entonces, AB
sobre MR es igual a BC sobre RS igual a AC sobre MS. Tenemos que AB vale 12, MR vale 20, BS vale 15 y RS es la pregunta. O sea, la medida del segmento que tiene extremos en R y S. El otro quedó inservible, entonces RS es igual a 20 por 15 entre 12. Y entonces 20 por 15 entre 20 por 15 entre 12 es 25. Entonces RS es 25 centímetros y estaría este ejemplo de ejercicio listo. Luego tenemos acá justificar por qué esos son congruentes. Bueno, básicamente vea que se establece que estos lados son paralelos, este paralelo con este. Bueno, eso significa ángulos en Z. O sea, ese es igual a este es igual a este y este es igual a este. Entonces, el triángulo ABE es semejante con el triángulo A va con C, B va con D y E va con E. Por el teorema ángulo, ángulo, ángulo. Si los ángulos correspondientes son congruentes, los triángulos son semejantes. Llego a este que es bastante complejo. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente aquí. Este triángulo A, este vértice A, B y C. Si esto lo saco, voy a hacerlo además de eso en pequeñito. Entonces, ese vale 40, este ángulo vale 27, 40 más 27 son 67, a 180 van 113 que vale este ángulo. Bien, tendría entonces, ahí observando puedo ver este triángulo. Este es A, este es E y este es B. Este ángulo vale 27. Este de aquí vale lo que le falta 67 para llegar a 180, que son 113. 113 más 27 son 140, por lo tanto este vale 40 grados. Entonces rápidamente llegamos a la conclusión de que esos triángulos son semejantes. ¿Cuál sería la razón de semejanza? El triángulo ABC es semejante con el triángulo A va con A, B va con E por medida, ¿verdad? 113 y 113. C va con B. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para trabajar con la semejanza. Esto lo voy a encoger un poco porque ya no lo necesito. Ahora voy con AB sobre AE es lo mismo que BC sobre EB y eso es lo mismo que AC sobre AB. Entonces, AB vale 6,05, AE vale 4,21 y BC
es algo que hay que averiguar. EB vale 3 y AC es algo que hay que averiguar. Y AB vale AB vale 6,05. Luego entonces trabajo con, digamos, BC. BC aquí directamente. Voy a trabajar agarrando estos de aquí. BC entonces es igual a 6,05 por 3 entre 4,21. Entonces, resuelven esta operación y este sería el resultado que les dé. Luego, el resultado que les dé ese sería, no lo voy a sacar aquí por cuestiones de tiempo. Y AC lo sacan con 6,05 por 6,05 entre 4,21. Entonces ahí sacarían ese otro resultado. Voy a dejarlo hasta aquí porque por cuestiones de tiempo.